Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente sesión programada correspondiente a los casos de integración 1. Hoy vamos a ver unos casitos aplicativos conforme a los temas que hemos visto anteriormente. Y al final vamos a ver, como se mencionó al inicio, un pequeño simulacro tipo PC1, como si fuese la PC1 que van a dar cuando ya lleven el curso oficial. La que hoy va a ser muy interesante y va a ser importante que participen activamente, ¿sí? No importa si se equivocan, recuerden que esa es la oportunidad de equivocarse para que posteriormente puedan acertar no solamente en el curso oficial de cardio, sino que también, en este caso, en la clínica, ¿no? Para que puedan estar seguros de todo lo que vamos a ver más adelante. Y esta vez no voy a estar solo, va a estar acompañándonos nuestra otra docente, llamada Carol Guamán, que si no me recuerdan, le he visto el tema de macroestructura, del sistema cardiocirculatorio. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, buenos días chicos. Comenzaremos con el primer contenido, el contenido de la primera sección, que es la anatomía de la circulación coronaria, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos el primer caso clínico, el cual es un hombre de 65 años, acude al servicio de urgencias por un dolor torácico, subesternal ardiente y episódico. Según su historial médico, el paciente tiene una circulación dominante derecha. Una gamografía de perfusión miocárdica revela una isquemia inducible en la superficie posterior inferior del corazón. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál de los siguientes pasos irriga esta región del corazón? Tenemos 4 respuestas: la arteria coronaria principal derecha, arteria coronaria principal izquierda, arteria circunfleja izquierda y la arteria descendente anterior izquierda. Entonces, entre estas, quisiéramos nosotros que puedan resolver este caso en un minuto y ver si su respuesta que van a dar es acertada, y si no, platicar un poco y ver por qué no sería y por qué y sería otra respuesta, ¿no? La correcta. Entonces tienen un minuto, empezaré a contarlo desde ahora. Muy bien, comiencen. Muy bien, creo que ya se cumplió el tiempo y no sé si quisieran dar sus respuestas por el chat o proseguiré para mencionar cuál es la posible respuesta o cuál es la verdadera respuesta. ¿Alguien quisiera participar? Ah, muy bien, Jason, es la A. Sí, sí, es la A. Jeremy también, muy bien. Es la A. Es la arteria coronaria principal derecha. Siguiente, por favor. Y sí, es la A. Siguiente para ver la respuesta del por qué. Entonces, tenemos que tener entendido que la dominancia está determinada por la arteria coronaria que irriga la arteria descendente posterior o también llamada ADP. Esta ADP se origina una de las siguientes, ¿no? Que es la coronaria derecha, que es en aproximadamente del 70 al 80% de la población. Tiene una dominancia de esta de acá. También tenemos que la arteria circunfleja izquierda en aproximadamente el 5 al 10% de la población de dominancia izquierda. Tenemos también que tanto la arteria coronaria derecha como la circunfleja izquierda
podemos observar en el 10 o el 20% de la población, ¿no? Que es la codominancia. Y también tenemos que tener en cuenta que esta arteria descendente posterior discurre por el surco interventricular, como estaba anteriormente, interventricular posterior, e irriga también lo que es el tercio posterior del tabique interventricular, así como también los dos tercios posteriores de los ventrículos, ¿no? Y también en cuanto al paciente, tenemos que tener en cuenta que en este paciente con circulación dominante derecha, su oclusión de esta arteria coronaria derecha explicaría el porqué de la isquemia inducible en la superficie posterior inferior del corazón, ¿no? Y esa sería la respuesta del por qué, sería la letra número A. Siguiente, por favor. Tenemos el caso número 2, en donde un hombre de 62 años acude a urgencias con un fuerte dolor torácico subesternal intenso, tiene diaforesis y náuseas, ¿no? También hay pruebas de imagen que revelan un infarto de miocardio transparietal y también transparietal en el tercio posterior del tabique interventricular, ¿no? Entonces la pregunta acá sería, ¿cuál de las siguientes arterias irrigaría normalmente la región infartada? Entonces, de nuevo, tienen un minuto para poder hallar la respuesta. Oh, creo que ya la pasaron. Sí. Bueno, eh, explicaremos el porqué de la respuesta. Por favor, sigue Rodrigo. Y acaba la respuesta. La respuesta es que el tercio posterior del tabique interventricular esté irrigado por la cual sería la arteria descendente posterior, la ADP. Esto haría que habitualmente se ramifique de la arteria coronaria derecha, ¿no? Entonces, la red de estos vasos sanguíneos que irrigan el propio corazón se denomina circulación coronaria. Y como a continuación verán al costado una tabla en donde pueden hallar las arterias y también las regiones a las cuales estas arterias irrigan, ¿no? Hay, por ejemplo, tendríamos, a ver si puedo ampliarlo para mí para poder ver. Tenemos lo que es la arteria marginal derecha, que irriga lo que es el ventrículo derecho, disculpen, el ventrículo derecho. También tenemos que irriga el ápex. También tenemos la arteria coronaria izquierda, que irriga el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, y así sucesivamente. Esa tabla yo personalmente creo que es importante porque te da como un resumen de todo, ¿no? No necesitas acordarte específicamente de cada una así, así, puedes tenerlo en algo simple, ¿no? Como en un cuadrito y ya poder memorizarlo y poder tenerlo todo muy claro. Siguiente, por favor. Ok, chicos. Ahí en el segundo caso de integración hubo un pequeño lapsus. Este, se nos chispotó la respuesta, pero no se preocupen, igualmente, ya con la grabación van a poder verlo con calma y también les sugerimos, ¿no? Que en casa puedan analizarlo nuevamente para que se pueda entender mejor, ¿sí? Igualmente ahí con la explicación de Carlos, ¿correcto? Ok, entonces pasamos al segundo punto. Vamos a ver casos asociados a la anatomía del corazón. La primera fue con la circulación coronaria, de aquellos pequeños vasos que irrigan el propio corazón. Y ahora hablemos sobre un caso asociado a esta estructura. Ok, tenemos el siguiente caso. Un hombre de 39 años acude al servicio de urgencias con dolor torácico. Se hace una radiografía torácica, algo muy frecuente en la clínica, como parte del estudio de diagnóstico. ¿Qué se muestra a continuación? ¿Cuál de las siguientes estructuras que están viendo, ¿sí? Podría representar al callado aórtico, ¿no? Aquella porción donde sale el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. Acá hay 5 alternativas: la A, la B, la C, la D y la E. ¿Cuál creen que correspondería al callado aórtico? Le damos un minuto.
Si desean, ahí pueden ir respondiendo. Recuerden que ese es el momento para que puedan equivocarse si es que no aciertan, para que puedan ir poco a poco afinando sus conocimientos con lo práctico, ¿no? También podríamos recomendarle, Rodrigo, el libro que usualmente también nos dan las radiografías, también tomografías, creo, que está en el Clinical Key, que nos proporciona la universidad, en donde podemos observar también diferentes estructuras y así. Lo podríamos mencionar al final, si te Sí, parece. claro. Está Ujú. bien. Muy Ahí al final te decimos, chicos. Ok, terminó el tiempo. ¿Cuál creen que sea la respuesta, chicos? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Sin miedo. Ya le me dice la B. Mm, ¿Qué opina Jason? ¿Coincides con Jeremy? Ok, vamos a ver la respuesta. La respuesta es la A, ¿sí? Yo sé que la D puede ser que parezca el callado aórtico, pero recordemos que el callado aórtico no sobrepasa la segunda costilla, ¿sí? Aquí está la primera costilla, aquí está la segunda costilla, ¿no? Y a esa altura correspondería ya a los ramos correspondientes a la aorta, ¿sí? Porque es el callado aórtico y del callado aórtico salen otros pequeños vasos, ¿ya? La E correspondría a otra estructura, igualmente la B, aquí podría ser, por ejemplo, el ventrículo del lado correspondiente izquierdo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la C sería la aurícula derecha, ¿no? Aproximadamente. Es verdad que no hemos visto una sesión correspondiente a radiografía de tórax, ¿no? Sin embargo, también ahora que están llevando respiratorio, ese curso es el más importante porque en la mayoría de patologías respiratorias se asocia a una alteración de ese tipo, ¿no? Vamos a ver por qué es la A. Aprovechando que tenemos esas bonitas imágenes, ¿no? Ahí con su autor correspondiente, vean que el callado aórtico va a ser ese, vamos a llamarlo así, ¿no? Callado o aquella prolongación, ¿no? Que se origina antes de que la aorta como tal surja, ¿no? Primero el flujo sanguíneo llega por la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y como en este caso el flujo sanguíneo va a salir con una alta presión, y esto lo van a ver luego en su clase de hemodinámica, ese flujo sanguíneo va a salir por las válvulas correspondientes, ¿no? Hacia la aorta, ¿no? Primero pasa por el callado aórtico, parte de ese flujo durante la sístole irriga los pequeños vasos coronarios, como lo vieron con Carol, y posteriormente el flujo sanguíneo, ¿no? Sale por la aorta, ¿no? Ahora, un punto importante, los vasos coronarios van a recibir irrigación una vez la sangre ya sale inyectada, ¿sí? Sale inyectada y siempre hay una pequeña porción de sangre debido al callado que regresa continuamente y son las encargadas de promover un adecuado flujo sanguíneo. Es por eso que cuando vimos el primer gráfico de generalidades, ¿no? Las arterias coronarias solamente recibían un 5% del volumen de sangre total, ¿no? Mientras que todo lo demás se va por la aorta para distribuirlo en los demás tejidos correspondientes. Sugerimos que con este gráfico puedan practicar el conocimiento del corazón, ¿no? Y como les dije, eh, ¿por qué no es la alternativa que dijo con nuestros compañeros? Porque como pueden ver, aquí los vasos originarios a partir del callado órtico, ¿no? Se encuentran por encima de la segunda costilla, ¿no?
mientras que el callado aórtico está aproximadamente entre la cuarta y quinta costilla, en este caso, ¿sí? Aquí pueden ver otra imagen, ¿no? El callado aórtico es todito esto, ¿no? Si es que les ponen, por ejemplo, quizá más adelante un caso con una imagen lateral, porque ese es anterior y ese es lateral, y vean que se cumple lo mismo, ¿no? El callado aórtico no sobrepasa las costillas correspondientes, ¿no? Y el flujo sanguíneo va a salir eyectado del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? Pasa por el callado aórtico y luego pasa por la aorta, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿se entendió? ¿Todo claro? Excelente. Nunca se olviden, sugiero que practiquen mucho con esas imágenes, incluso estoy seguro que les va a servir ahora cuando lleven el curso de cardio como también el de respiratorio. ¿Sí? Ok, entonces pasamos a la siguiente slide. Ahora veamos un caso de circulación fetal. La circulación fetal ya hemos visto que es muy diferente al de un adulto, ¿no? O el de un recién nacido. Ya hemos visto en la clase de embriología cuáles son esos aspectos puntuales que diferencian a la circulación fetal de la circulación postnatal, ¿sí? Y vamos a ver un caso correspondiente. O creo que dos, sí, fueron dos. Vamos a pasar con el siguiente caso. Un grupo de investigadores estudia la estructura y el funcionamiento de la circulación fetal humana. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el patrón de flujo sanguíneo en el feto desde la placenta hasta la circulación sistémica? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál de esas respuestas sería la correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Ojo, con decir desde la placenta hasta la circulación sistémica, estamos hablando de la placenta donde se está recibiendo, aquí pueden ver al bebé, y hacia la circulación sistémica del bebé, ¿no? Del feto. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Le damos un minuto. Si desean, pueden ir compartiendo su respuesta en el chat. ¿Ok? Jason dice la D. ¿Qué dice Jeremy? Y los demás, los que están viendo la grabación. Ahí pueden ir deduciendo. Creo que para también acotar o tratar de ayudarles, sería como una recomendación, ¿no? Que traten de dibujar la circulación fetal porque es importante, porque lo van a ver cuando empiecen en las clases de cardio y posiblemente, ¿no? Cuando nos tocó a nosotros, junto con Rodrigo, a nosotros nos hicieron dibujar o hacer el recorrido de la circulación fetal. Así que creo que sería importante también que ustedes también lo hagan en casa y traten de dibujar o hacer un esquema, ¿no? De cómo es la circulación, dónde empieza, dónde finaliza, por dónde pasa. Sí. Sí, de hecho es una buena forma de aprender la circulación fetal. Es por eso que también cuando vimos la clase de biología, les dejé un gráfico un poco mejor explicado, donde, bueno, un video gráfico animado, ¿no? Para poder entender mejor cómo es el trayecto del flujo sanguíneo. Ujú. Ok, entonces nos quedamos con la idea de Jason, dice que es la D. Vamos a ver si es la correcta. Correcto, es la D, ¿no? El flujo sanguíneo de la madre viaja y se dirige hacia la placenta, ¿no? Luego va a viajar por la vena umbilical, que es parte de la estructura interna del cordón umbilical,
Luego va a pasar por el conducto venoso, que recordemos que finalmente luego se degenera, se vuelve un ligamento, ¿no? Para que el flujo sanguíneo llegue al corazón del bebé a través de la vena cava inferior. ¿Sí? Es correcto. Muy bien. Aquí podemos corroborarlo. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí está. Y recordemos que la vena umbilical es la que está pintada de color rojito, está llegando desde la placenta, lo que conecta a la madre con el feto, viaja por el torrente sanguíneo, pasa por el ductus venoso, el cual luego se va a degenerar por el campraje del cordón umbilical, y finalmente llega por la vena cava inferior, ¿no? Ya cuando hace ese campraje del cordón umbilical en el bebé, este, esta vena umbilical se degenera, se vuelve un ligamento, ¿no? Y finalmente, eh, ya solamente queda el flujo sanguíneo que es proveniente de la propia vena cava inferior, ¿no? Muy bien, chicos. Igual aquí les dejo el videito para que vean cómo es el flujo sanguíneo, cómo está viajando. Y no se olviden que la sangre que está recibiendo en ese momento es sangre mixta, ¿no? Oxigenada como también desoxigenada, ¿no? Por, el, por la vena cava inferior. ¿Sí? Muy bien. Pasemos un casito más. Aquí también les dejo el videito para que puedan ir complementando su respuesta. Y dice, un grupo de investigadores estudia la circulación fetal y los derivados postnatales del feto. Identifican un vaso sanguíneo que drena inmediatamente desde la placenta y lleva sangre muy oxigenada al feto. ¿En cuál de los siguientes derivados postnatales del feto se convierte esta estructura? Tenemos cuatro respuestas. El ligamento arterioso como alternativa A, las arterias vesicales superiores como alternativa B, el ligamento redondo del hígado como alternativa C y el agujero oval como alternativa D. ¿Cuál de estas alternativas sería la correcta, chicos? A ver, les dejamos un minuto para que puedan responder. A ver qué dicen en el chat. Yere me dice la A. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Qué nos dice? A ver, el chat. La C. Uy, debate, debate. ¿Tú qué dices, Carol? ¿Van a acertar? Yo creo que uno acertó, pero lo veremos ahorita. Ok, pasemos. La respuesta es la C, exactamente, no la A. Les comento. Recordemos, y aquí de hecho ya les estaba dando una pista, ¿no? Habían dos ductus, ¿no? Que son dos puntos de bypass, vamos a llamarlo así, ¿no? Un ductus arterial y un ductus venoso. La pregunta dice, ¿qué vaso sanguíneo drena inmediatamente desde la placenta y lleva sangre muy oxigenada? Podemos pensar en un inicio que no hay alternativa, ¿no? Porque sería más o menos, podemos decir, la vena umbilical, porque es la que lleva más sangre oxigenada. Pero analizando aquí la estructura y todo el recorrido, vean que es el ductus venoso el que lleva sangre oxigenada y que postnatal, ¿no? Cambia esa estructura, ¿no? Debido al cambraje del cordón umbilical, como les estuve diciendo. Y ese ductus venoso y pequeña, su pequeña porción que aún queda dentro del cuerpo, se vuelve un ligamento, como les digo, porque ya
pierde su permeabilidad, ¿no? Al flujo sanguíneo. Y esa estructura, esa cosita que están viendo aquí que estoy señalando, es el ligamento redondo del hígado, ¿sí? No puede ser ligamento arterioso porque el ligamento arterioso es el derivado del ductus arterial. Cuando este ductus arterial se cierra, lo cual es lo normal, ¿sí? Para evitar que se combine sangre oxigenada con desoxigenada, se cierra, pierde su permeabilidad por otros factores y se vuelve ligamento arterioso, ¿sí? Entonces la respuesta es la letra C. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí, chicos? Excelente. Muy bien, Jeremy. Ujú. Ok. Y aquí les dejo un grafiquito un poco mejor, ¿no? Aquí pueden ver que se hizo el camplaje del cordón umbilical y aquí pueden ver que esa porción restante es el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Que también tiene, antes hubo una conexión, por ejemplo, con, con otros vasos, ¿no? Con otras arterias. Incluso vean que cuáles son los derivados antes de nacer y después de nacer. Conductus o ductus arterioso, ligamento arterioso, agujero oval se vuelve la fosa oval porque ya no es un agujero, ya se cerró, ¿no? El conducto venoso del ligamento venoso, ¿no? Porque, ojo, no confundir esto, que diferente ligamento venoso con el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Las arterias umbilicales se vuelven posteriormente en arterias vesicales superiores, ¿no? Para esa región respectiva, y la vena umbilical en el ligamento redondo del hígado, ¿no? Que es esta porción que yo les estuve señalando. ¿Sí? Muy bien. Ahora le doy pase a Carlos para que vean algunas imágenes fisiológicas para que puedan reconocer tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco. Bueno, comenzaremos con lo interesante y con lo que espero que puedan ver en láminas cuando estén en las clases. Pues, por favor, seguir, por favor, Rodrigo. Muchas gracias. Ahora, acá yo espero que ustedes puedan lograrlo y me puedan señalar qué túnica corresponde cada número y qué vaso ustedes creen que podría ser. Con lo aprendido en la clase número 2, 3, creo, de este curso. Les damos un minuto para que puedan ustedes poder compartir sus respuestas con nosotros y ver qué tan acertados están. Les dejamos un minuto. Si es que ya tienen sus respuestas, ustedes pueden ir compartiéndolas por el chat para poder ver. Igualmente, para las láminas hay un programa que no sé si ya les han mencionado, pero también si no les han mencionado, podríamos mencionarlo al final de la clase, en donde también pueden encontrar diferentes cortes histológicos. Bueno, alguna opción, alguna posible respuesta que quieran compartir? Si no las tienen o prefieren todavía esperar, está bien. ¿Nadie? Muy bien. Rodrigo, por favor. Pues, muchas gracias. Entonces, tenemos que es una arteria elástica, la cual vendría a ser la aorta. Ahora, el número 1 es la arteria íntima. La túnica íntima, disculpen. La túnica íntima. Esta de acá es la capa más interna de la arteria. Está compuesta por endotelio, una capa de tejido conjuntivo subendotelial y la lámina elástica interna. Ahora, la segunda es la capa más gruesa, que es la túnica media. Esta predomina en el tejido elástico con fibras de colágeno y también músculo liso.
Su elasticidad permite que amortigüe las fluctuaciones de presión que existen y así también la número 3 que ustedes pueden observar ahí es la capa externa, que está formado más que nada por tejido conjuntivo laxo con fibras de colágeno. También podemos observar fibroblastos y también el vasa vasorum, que también le han mencionado. Muy bien. Sí, Jeremy. Está bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que es la arteria elástica, la aorta? Porque no sé, yo estoy muy segura que le han dicho, mi compañero Fernando, creo que es el dictó esta clase, que le dijeron a ustedes que las arterias, para diferenciarla de las vénulas, eh, en cuanto a las arterias, la túnica media es más grande, es más gruesa que el de las venas. Es por eso que nosotros podemos observar en la imagen histológica una predominación un poco mayor. Podemos ver que esa región es un poco más ancha. No sé si la pueden observar o la pueden diferenciar, pero sí, por eso nosotros podemos diferenciar una arteria de una vena. Y también más adelante con las demás figuras histológicas, nosotros podremos ver cómo diferenciar también a partir de la luz, ¿no? De la luz de la vena o de la luz de la arteria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora podremos, no sé si me pueden decir y señalar cuál corresponde a una vénula y cuál es una arteriola, disculpen. Si tienen algunas respuestas que ya hayan podido relacionar, pueden ponerlo en el chat, por favor. Sabemos que es un poco complicado el poder diferenciarlas, pero mientras ustedes vayan viendo más láminas y vayan estudiando más, al poder diferenciarlas sería genial. A ver, ahí Jeremy dice que la 1 es una arteriola y la 2 es una vénula, mencionó. A ver, voy a abrir el chat porque no puedo observar bien. O si Rodrigo, ¿me podrías decir qué dice el chat, por favor? Que no lo Tal puedo cual, observar bien. tal cual como lo ha dicho, como lo dijo Jeremy, la 1 es una triola y la 2 es una venta. Muy bien, sí, está bien. Puedes, por favor, eh, a la siguiente slide. Está bien, Jeremy. La primera es una arteriola y la 2 es una vénula. Me parece genial que la puedan diferenciar desde ahora. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la primera es una arteriola? La arteriola tiene una pared más gruesa y es en comparación con su lumen, ¿no? Podemos verla ahí. Y también podemos mencionar que tiene una capa media con 1 o 2 capas de músculo liso. Podemos observar también ahí que como tiene 2 capas, no sé si se pueden ver también los límites. También podemos decir que tiene una lámina elástica interna. Esto podemos observarlo en algunas arteriolas grandes. En caso de estas, pero una pequeña, también podemos mencionar que esta arteriola regula la resistencia vascular y el flujo sanguíneo hacia los capilares. Ahora, la diferencia con la vénula creo que es muy evidente. Su pared es más delgada. En el caso de la vénula, tiene una capa media con pocas fibras de músculo liso o también ausentes. Puede haber o también puede que no haya. Entonces, también podemos ver que su lumen es más amplio y tiene una forma irregular a comparación con la arteriola, que es más, tiene una forma estructurada, es más como un círculo, ¿no? Entonces, eso lo diferencia de una vénula. Así que me parece muy bien que Jeremy haya acertado. Igualmente invito a Jason a que pueda, por favor, compartirnos también su idea de cuál podría ser la respuesta. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos acá, eh, quisiera que nos digan o señalar qué tipo de vaso corresponde el número 1 y el número 2. Y también, acá creo que les vamos a dar
2 minutos, 1 minuto por cada imagen, y también señalar, ¿no? El cual corresponde el número 3 y el número 4. Ahí tenemos una pista que nos mencionan que es una división entre túnicas, así que está en sus manos que puedan con nosotros compartir su respuesta. Entonces le damos 2 minutos por cada imagen para que puedan compartir con nosotros. O si ya tienen la respuesta, también que nos la compartan. También mencionar, mientras tratan de distinguir, que cuando nosotros estudiamos cardio no tuvimos la oportunidad de poder ver exactamente las láminas, pero creo que mencionaron que ustedes ya podían estar viendo las láminas, ¿no? Así que me parece genial y estupendo que puedan ya desde ya ver las láminas y ahí poder diferenciar y ver, ¿no? Muy bien, ya se van a cumplir los 2 minutos. Si alguien tiene una respuesta, podría compartirla por el chat. Muy bien. Al parecer que no hay ningún voluntario que pueda compartirnos su respuesta. Por favor, Rodrigo, pasa al siguiente slide. Y acá tenemos las respuestas. La primera es una arteria muscular junto a una vena mediana. Entonces tenemos que la arteria muscular, ¿cómo la podemos diferenciar? Por su color más claro. El centro de la arteria suele aparecer más claro debido a la presencia de un mayor número de fibras elásticas, eh, que pueden estar presentes en su pared. Estas fibras elásticas le confieren a la arteria una capacidad de poder expandirse y contraerse para acomodar el flujo pulsátil de la sangre bombeada por el corazón. También las fibras elásticas, al ser más transparentes, permiten que la luz pase a través de ellas con mayor facilidad, dando lugar a un aspecto más claro como podemos verla, ¿no? En cuanto a estas arterias, transportan lo que es la sangre oxigenada, ¿no? Desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. Entonces, la capa muscular de esas arterias es más gruesa de la que de las venas, ¿no? Lo que le permite resistir las altas presiones de sangre bombeadas por el corazón. También tenemos en la número 2, que está la vena mediana, la cual es en su centro, podemos ver que aparece de un color oscuro debido a la menor cantidad de fibras elásticas en su pared, también la presencia de un mayor volumen de sangre. Estas venas transportan sangre desoxigenada, ¿no? Desde los tejidos hacia el corazón. Esto de acá hace que la presión sanguínea en las venas es menor que en las arterias, por lo que sus paredes son más delgadas y contienen menos fibras musculares y elásticas. Entonces, la función de estas venas sería el retorno de la sangre al corazón. Para facilitar este flujo, estas venas poseen válvulas que impiden el reflujo de la sangre, y también además podemos mencionar que la contracción de los músculos esqueléticos ayuda al impulso de la sangre venosa hacia el corazón. Ahora, tenemos en la segunda lámina que la número 3 es interna y la 4 externa. ¿Por qué? Porque la interna no sé si pueden diferenciarla, pero eso blanquecino que ven, por no decir un tono grisáceo, es el lumen, ¿no? Entonces, viene interno, interno y externo. No sé si me dejo entender. Es algo interno, de ahí viene algo externo. Mm, Creo que es
es algo fácil de aprender y fácil de memorizar para que puedan ustedes tratar de recordar más adelante. Sí, sí, Rodrigo. Sí, ahí también quisiera acotar lo siguiente, ¿no? Yo sé que puede parecer de que, o sea, por conocimiento general sabemos que la túnica, perdón, la lámina elástica interna Ujú. era aquella que dividía, ¿no? La túnica íntima o la muscular, ¿no? Y que la externa dividía a la túnica media, ¿no? Con, o muscular, con, en este caso, con la adventicia, ¿no? Ahí se puede ver como que un poquito mejor, ¿no? Con ese zoom, esas prolongaciones, esos pequeños como que garabatos, ¿no? Donde está dividiendo. Ahora, sé que puede parecer que no hay túnica íntima, pero si hacemos un pequeño zoom, esa pequeña coloración media gozada Ujú. debajo de esa línea es la túnica íntima, ¿no? En este caso es bien delgadita, pero se puede visualizar que es una lámina elástica interna, ¿no? Ujú. Sí, genial, Rodrigo. Gracias por la acotación. Igualmente, chicos, tratar, ¿no? De buscar más imágenes para que puedan diferenciarlas así. En el detalle más mínimo está la diferencia, así que ustedes pueden. Siguiente, por favor, Rodrigo. Ahora, nos gustaría que señalen a qué corresponde la letra A y la letra B. Eh, Tienen un minuto para poder diferenciarlo, así que los espero, chicos. Si pueden compartir también sus opiniones. Ahí está la pista que nos dio Rodrigo, no es un vaso sanguíneo. No sé si se puede diferenciar también, que no parece un vaso, ¿no? No es como los que vimos más anteriormente. ¿Alguna idea, chicos? Pueden compartirlo por el chat. Si no es así, Rodrigo, siguiente slide, por favor. Muy bien. Ahí tenemos las respuestas que en este caso la letra A es la unión auriculoventricular y la B es donde se pueden apreciar ramas de arterias coronarias, de la arteria coronaria derecha dentro de la grasa epicárdica, ¿no? Que sería la letra B. No sé si pueden diferenciar. Esa es la unión donde está poniendo Rodrigo ahorita, esa es la B, la grasa epicárdica. Muy bien. Eh, ¿Qué podríamos mencionar, no? Que esta unión auriculoventricular corresponde al límite anatómico entre las aurículas y los ventrículos. Y que en la grasa epicárdica podemos mencionar la arteria coronaria derecha, donde transcurre el surco auriculoventricular y se encuentra acompañada por tejido graso epicárdico, lo que es la B, y que protege también, la cual también protege las ramas coronarias y nervios asociados, ¿no? Que pueden estar ahí también. Eso más que nada. Siguiente, por favor. Ahora, pueden mencionarme, por favor, cuál es la posible respuesta de la letra A, B y C. Una pista, creo que muy obvia que les voy a dar y una ayuda, es que es el corazón. Entonces,
Me gustaría que puedan ustedes, por favor, decirnos cuál es la posible respuesta. Igualmente tienen un minuto para que puedan compartir sus ideas. ¿Alguien una idea? Jeremy o Jason, ¿alguna posible idea? Ya se va a cumplir un minuto. Ay, 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 ay. No vi la respuesta de Jeremy. ¿Puedes, por favor, decirme, Rodrigo? Sí, dice endocardio, miocardio y epicardio. Ya, pero ¿cómo sería esa? ¿Cuál es A, cuál es B, cuál es C? Si puedes ponérmelas en ese orden para poder decirte si está bien o no. O sea, ¿cuál es A, cuál es Ajá, B, cuál es C? Ajá. exacto. Bueno, si Jason también quiere opinar, le voy a decir a Jeremy que sí está bien, son esas capas, pero quisiera saber cuál tú crees que es el orden o cuál va con quién. A, quién es, B, quién es, C, quién es. No sé si podrías hacerlo. Y si te equivocas está bien porque todos lo hemos hecho. Yo, Rodrigo, todos. Mm, ¿Lo lograste, Jeremy? Si no, está bien. A ver. A, epi, B, mío, C, endo. Muy bien, lo averiguaremos ahora. Por favor, Rodrigo. Muy bien. Está perfecto, Jeremy. Es epi, mío y endo. Muy bien. ¿Y por qué epicardio? Entonces, tenemos epicardio, que es la capa más externa, que equivale al pericardio visceral, compuesto también por el mesotelio, el cual es epitelio simple plano. Y también tenemos el tejido conectivo, subyacente con vasos y nervios. El tejido conectivo podríamos diferenciarlo porque se ve así medio blanquecino. No sé si, ajá, exacto, medio blanquecino. También tenemos el miocardio, ¿no? Que el miocardio es la capa muscular media de músculo. ¿Y cuál es el responsable de la contracción cardíaca? También es la más gruesa en los ventrículos principalmente o especialmente, ¿no? En el izquierdo y que a comparación con las aurículas, ¿no? Que tienen menos capa muscular. También tenemos el endocardio, la cual es la capa más interna y que está en contacto con la sangre, que está formada por endotelio y tejido conjuntivo subyacente. Ajá, exacto, el tejido adiposo. Sí, por eso lo podemos diferenciar. Ustedes cuando ven un corazón y ven esa como grasita por ahí, ese es el epicardio. Y ya, siguiente por favor. Muy bien. Ok, chicos. Ahora vamos a pasar con ya casi lo último de la sesión de hoy, que corresponde a algo que créanme que va a ser mucho de utilidad en la clínica, ¿no? Muy útil. Les explico.
Esto lo van a ver más en hemodinámica, ¿sí? Pero es bueno que ya ven teniendo una noción desde ahora, ¿sí? ¿Qué es la presión arterial media? Ustedes saben que cuando vamos a cualquier centro, ¿no? A cualquier posta u hospital, ¿no? Nos miden la presión arterial con un aparato, un instrumento muy conocido, ¿no? Que es el esfingomanómetro, que puede ser tanto manual como puede ser también digital. Y ustedes saben que va a salir siempre dos valores, ¿no? Uno es la presión arterial sistólica, que es aquella presión generada debido a la fuerza del corazón cuando inyecta sangre, o sea, por la sístole, y la presión arterial diastólica, que es aquella se, que aparece después de la sístole, ¿no? O sea, cuando el corazón nuevamente comienza a llenarse, ¿no? En este caso, eh, la presión arterial media, como dice el nombre, al ser una media, es un promedio de estas dos presiones. Pero dirán, Rodrigo o Carol, ¿no? ¿Por qué acaso tenemos que saberla, ¿no? Si ya solamente con un cuadrito de valores normales, de histórica y diastórica, ya es suficiente. Lo que pasa es que cuando ustedes ya estén rotando en la clínica, va a haber casos donde hay pacientes en el centro cardiológico, ¿no? En la área de cardiología, que están en constante monitoreo debido a una afectación cardíaca o quizá algún diagnóstico que aún se ha confirmado. Y es esta presión arterial media la que permite con una mayor exactitud, ¿no? Poder lidiar con esos casos, porque esos valores son más exactos que los valores normales que son la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, que es un pequeño cálculo literalmente, que solamente con un plumón o con un lapicito se puede hacer rápidamente. Créanme que les va a servir mucho en la clínica para detectar diferentes anomalías, ¿sí? Vamos a verlo. Ok, algo importante a mencionar, esto lo van a ver con más detalle en su clase de hemodinámica, pero igual yo se lo menciono, ¿sí? Hay diferentes fórmulas cuando ustedes vean hemodinámica. Va a parecer que todo es fórmula, pero tiene su lógica, ¿sí? Vean aquí que hay tres conceptos: el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. El flujo sanguíneo es, como dice el nombre, aquella fuerza, o mejor dicho, aquella corriente que viaja por todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso se denomina flujo sanguíneo. La presión es aquella fuerza, sí o sí, que va a impulsar ese flujo sanguíneo. Y la resistencia es también aquella fuerza, pero que en vez de que impulse el flujo sanguíneo, lo ralentice, ¿no? Es como que, así como hay una fuerza que impulsa, hay una fuerza que resiste, ¿no? Está resistiendo de que el flujo sanguíneo tampoco no tenga una alta presión para posiblemente dañar los capilares, ¿no? Que son aquellos pequeños vasos que no pueden soportar altas presiones, ¿sí? Es aquella fuerza importante que se genera por las paredes de las arterias para evitar de que se pueda generar un daño vascular, ¿no? Como es en el caso de las arteriolas. No se preocupen si ahorita no me entienden mucho, pero la idea es esa, ¿sí? Lo van a ver luego más adelante en su clase de hemodinámica, pero queremos adelantarles ese punto para que se pueda entender mejor, ¿sí? Incluso Carol también le va a explicar una parte de hemodinámica, así que no se preocupe, más adelante. Como les digo, aquí hay dos formulitas, la roja es la que dice flujo por resistencia, y esto que están viendo aquí que dice gradiente de presión es lo mismo que decir presión, ¿no? Quiero que sepan esto de un inicio. Sin embargo, esta fórmula que le van a ver mucho en hemodinámica, que ya saben qué es, F es flujo, R es resistencia, y gradiente de presión es ese simbolito de un triángulo con una letra P, significa lo mismo a esta otra fórmula que está abajo, solamente que con otra escritura. La gradiente de presión o presión, ¿sí? Esa fuerza que impulsa la sangre, es aquella presión arterial media que estudiamos, ¿sí? Es lo mismo. El flujo sanguíneo también se denomina gasto cardíaco, que también se escribe con una letra Q. Y la resistencia de un vaso
o de un vaso respectivo, ¿sí? Se denomina en conjunto con todos los demás vasos, que es el sistema cardiocirculatorio, como resistencia vascular periférica. Y quiero que tengan bien esta fórmula presente en todo el curso, porque créanme que la van a utilizar hasta en fisiopatología. Créanme, es de suma importancia. Aquí pueden ver lo mismo que les estuve explicando. El flujo gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se bombea en un minuto, ¿sí? Y cuando el vaso sanguíneo reduce su diámetro, es porque está buscando ralentizar esa velocidad de flujo y aumentar la resistencia para evitar de que la sangre pueda dañar, por ejemplo, a los vasos más pequeños que se van a ir en los tejidos, ¿no? Que son los capilares. Aquí pueden ver un grafiquito que lo van a ver también más adelante en hemodinámica, no se preocupen, ¿no? Que es la presión arterial diastólica, ¿sí? La presión arterial diastólica es la que está pintada aquí de color verde y la sistólica es la que está pintada de color azul. Si se dan cuenta, hay dos valores que son los clásicos que creo que todos ya por intuición general deducimos, ¿no? El 120 es la presión arterial sistólica, es el rango, se puede decir, adecuado, normal, ¿sí? El límite mayor normal, y el 80 es la presión arterial diastólica. Y vean que la presión arterial media, ¿sí? Es aquella que está pintada aquí de color amarillo. Como les digo, la presión arterial diastólica es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante la diástole. Es la más baja porque en este caso el corazón se está relajando, ¿sí? Por eso es 80 más o menos el valor normal. Y la presión arterial sistólica es la que es más alta, vamos a decir, ¿no? Porque es cuando ya el corazón eyecta la sangre, o el ventrículo eyecta la sangre, ¿no? Sobre las paredes arteriales durante la sístole. Aquí pueden ver el grafiquito. Aquí ya eyectó la sangre por los vasos y aquí estuvo llenándose, ¿no? Por eso la presión es baja, ¿sí? Aquí también se puede mencionar la presión de pulso, que es aquella que con dos dedos, ¿no? Podemos palpar en diferentes partes, como la carótida, ¿no? También, perdón, en la vena yugular, en las arterias de la mano, ¿no? Que ya luego van a saberlo un poquito más adelante en la clínica. Y se preguntarán, ¿por qué les digo todo esto? Porque para que ustedes puedan entender la presión arterial media o la PAM, ¿sí? Tienen que dominar ese aspecto, ¿sí? La presión arterial media, como les digo, es aquella fuerza que ejerce la sangre en conjunto sobre las paredes de las arterias durante todo el ciclo cardíaco, porque es una media, ¿sí? Un promedio, vamos a llamarlo así. Y que asegura una adecuada perfusión a todos sus órganos. Es por eso que cuando ustedes vean pacientes que están en monitoreo constante en el área de cardiología, es algo que tienen que saberlo así, sí o sí. ¿Sí? Aquí les dejé la fórmula anterior, que es la que se utiliza mayormente y frecuente en hemodinámica, y acá abajo les dejo pues la presión arterial media. Es presión arterial diastólica más un tercio de la diferencia de la presión arterial sistólica y la diastólica. Que ya pueden ver que se coloca el mismo colorcito, azulito y verdecito. ¿Sí? Y los valores normales para la presión arterial media a nivel clínico es de 70 a 105 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, si sale más de 105, podría ser un problema más relacionado a hipertensión, ¿no? Según la presión arterial media, porque también hay valores en la presión arterial normal, ¿sí? Y el 70 es ya un valor muy, o sea, debajo de 70 ya es un valor muy bajo. Y aquí les coloqué una forma de asociarlo, ¿no? Normalmente se deduce de que la presión arterial normal, o sea, la presión arterial que ya sabemos por default, por concepto general, es igual a la presión arterial media a nivel clínico. De hecho, ustedes van a ver quizá cuando vean eh, algunos libros, en vez de que les diga PAM es igual a esto, va a decir PA solamente y esto. ¿Sí? O sea, puede ser que les diga lo mismo, solamente que sin la M. ¿Sí?
Así que acuérdense de este rango y de esta formulita. Si quieren pueden sacarle captura un ratito. Y vamos a ver algunos ejercicios asociados. Vamos a ver un ejemplo. Sí, yo sé que se puede ver medio borroso, pero aquí les explico. Paciente llega con los siguientes valores de su presión arterial y está en monitoreo constante. Esa es su presión arterial según el esfingomanómetro, ya sea manual o digital. Preferentemente se utiliza el manual aún porque es más preciso. ¿Sí? ¿Cuál podría ser su diagnóstico, no? Aproximadamente podría ser una hipertensión normal o hipotensión, ¿no? Según la presión arterial media. Aquí lo que vamos a hacer es de que el valor que nos haya salido lo vamos a poner en formato vertical, de horizontal a vertical, ¿sí? Y sabemos que el valor que sale en la parte superior, o el primer valor, el más alto, es la sistólica, ¿sí? Y la diastólica va a ser el menor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos acordamos de esa formulita y reemplazamos. Presión arterial diastólica. Diastólica dice que es 60, más un tercio de la diferencia entre las dos. 110, sistólica, menos 60, que es la diastólica. Entonces, ustedes hacen un cálculo simple. Primero comienza con los paréntesis, luego lo multiplican con el tercio, ahí pueden ver cómo ha salido, y si ustedes lo calculan, ¿no? Les va a salir este valor, ¿sí? 66.6. Yo les pregunto, este valor que están viendo aquí, ¿en cuál de las alternativas estaría? ¿En la A, en la B o en la C? A ver, vamos a ver qué dice. En la B. Entonces, ¿ustedes podrían confirmar de que ese paciente tiene una presión normal y adecuada en su monitoreo? ¿Sí o no? ¿Mm? Claro que sí, muy bien, Jeremy. Y así como acaban de calcularlo, vamos a ver otros casos. Ok, ese es para ustedes. Un hombre de 65 años con antecedentes de hipertensión y diabetes tipo 2, una enfermedad muy constante y frecuente, acude a la consulta para un control rutinario, ¿no? Un monitoreo. Su presión arterial sistólica, o su PAS, es de 160 y su presión arterial diastólica, o su PAT, es de 100 milímetros de mercurio. O sea, ahí ya, solamente con ver eso decimos, Mm, ok, más o menos, ¿no? O sea, solamente viendo por valores generales, ¿no? Que 120 por 80. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál sería la respuesta? Y en cuál de las alternativas sería, o sea, cuál sería el valor que sale y cuál sería la alternativa correspondiente a ese valor que salió. Les damos un minuto. Ok, vamos a ver si es la respuesta. Dice Jenny 190. Mm, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuidadito, cuidadito. A ver, vamos a hacer el cálculo. Recuerden que siempre se empieza con los paréntesis. Presión arterial sistólica 160. Ok, perdón. Sistólica es 160. Aquí iría, ¿no? 100 es diastólica. Y aquí también diastólica. Entonces reemplazamos 100 más un tercio de 160 menos 100. Si calculamos, aquí pueden poner su calculadora que es más rápido, ¿no? Dice que sale 120 milímetros de mercurio. Y sí, ese es el cálculo exacto. Casi, casi, Jeremy, casi le aciertas. ¿Sí? Jeremy justo dijo que se había confundido, así que sin escribir me imagino. Ah, perdón, no me fijé en tu mente, perdón, en el chat. A ver. Ah, 120, ya, muy bien, exactamente. ¿Sí? Hubo un lapsus, no te preocupes, Rodrigo. Jeremy sí sabe, no te preocupes. Buena, buena, Jeremy, ahí está, buena. Un pequeño lapsus. Y sí, esa es la respuesta. Entonces, Jeremy o Jason, dígame, en base a ese resultado, ¿en cuál estaría?
¿En la A, en la B o en la C? Hipertensión, claro que sí. O sea, vean, si ustedes ven los valores, o sea, ustedes saben que en la clínica hay un cuadrito donde dice cuál es hipertensión, cuál es normal y cuál es hipotensión. Si usted solamente hubiese visto esto, hubiese dicho, ok, está un poquito elevado, pero ya con la presión arterial media puede confirmarte que ya es algo más preciso, algo que ya puede darle una intuición de ya actuar en el momento, ¿no? Por eso deben tener siempre mucho cuidado, ¿sí? Muy bien, excelente. Pasemos con un ejercicio más, o dos ejercicios más. Una mujer de 30 años acude a la consulta con síntomas de mareos y debilidad. Su presión arterial sistólica es de 90 y su presión arterial diastólica es de 60. Ujú. ¿Cuál sería el cálculo? Respuesta en este caso. A ver, le damos un ratito. A ver, Jenny me dice 100. La A ver, vamos a ver. ¿Tú qué dices, Jason, también? ¿La A o la B? Mm, Confusión en el chat. a ver, dice, a ver. Jason dice que sale 70 y la B. Y él me dice que sale el 100. Ah, No, también dice la B. se confundió, dice. Ya, pero ¿es 100 o 70, Jeremy? ¿Cuál confirmas? Ujú. A ver, dicen que es la B, vamos a seguirnos por la alternativa. A ver, 90 es la presión arterial sistólica y diastólica es 60. Reemplazamos y la respuesta es 70. La letra está en la letra B, ¿no? Ujú. Pero casi es hipotensión, o sea, vean la importancia de que ustedes detecten esto. O sea, ustedes pueden decir, miren, y eso puede pasar. Ustedes ven esto, 90 y 60, o sea, si ustedes dicen, ah, pucha, está debajo de 120 y 80, entonces ya es hipotensión. Pero si se fijan bien con la presión arterial media, perdón, la presión arterial media en este paciente con monitoreo, está normal, ¿sí? O sea, si solamente vemos esto, decimos, ah, es una hipotensión, tenemos que actuar, ¿no? Pero si ustedes calculan bien con su presión arterial media, está normal, ¿sí? Es por eso la importancia de que sepan esta fórmula. No todo es basarse en los valores que están aquí. Quizá en emergencia sí, pero si usted está con un monitoreo constante, cuando rote por cardiología, tiene que aplicar esto. Y le van a pedir esto, así que no se olviden, vayan aprendiéndose. ¿Sí? Muy bien. A ver, un casito más, un casito más. Un hombre de 50 años acude a la consulta para un chequeo de rutina. Su presión arterial sistólica es de 120 y su presión arterial diastólica de 80. Ok, chicos, calculemos. ¿Cuál sería el cálculo o respuesta final y cuál sería la alternativa? ¿Mm? Jason dice B, Jeremy también. La B. A ver, vamos a ver. Dicen que la de B, ¿ok? Bueno, 93 dicen. ¿mm? 93 dicen. Ok, 93. 93, o con su valor exacto, dos decimales, punto 33. ¿Sí? Ok, vamos a reemplazar, reemplazamos, y sí sale ese valor, exactamente. ¿En cuál estaría entonces? ¿En la A, la B o la C? ¿Cuál dicen? En la letra B. Muy bien. Ahora revisamos, ¿no? De 70 a 105, entonces el valor ahí estaría en 93. Ahora, aquí sí hay coincidencia, pero no siempre va a ser así como lo hemos visto en el caso anterior. 120 y 80
es un valor que ya sabemos que es normal. Y aquí, por coincidencia exacta, ha salido que es normal. O sea, aquí, con este caso, vean de que aquí corroboramos que este valor de 120,80 significa normal, a igual que la presión arterial media. Es por eso el gráfico que les compartí al inicio, donde la presión arterial sistólica era la que estaba arriba y la presión arterial diastólica era la que estaba abajo. ¿Sí? Por eso aquí ya corroboramos que es lo mismo. Muy bien. O sea, ya solamente con que veas eso dice que ya es normal, pero siempre corrobora. ¿Sí? Siempre corrobora. Ok, chicos, estas son las referencias biográficas. Espero les haya gustado la sesión de hoy. La hemos hecho bien interactiva para que puedan también poner en práctica lo aprendido, ¿no? Porque siempre ahí con Carlos también coincidimos. Cuando pones en práctica lo que ya has aprendido teóricamente, ya dices, pucha, me divertí estudiando este tema, ¿no? A comparación de solamente memorizarlo, que no todo es memoria. Sí, quizá una cosita así, pero no todo, ¿no? Les recomendamos que vayan leyendo Gonzazo y Guyton para la clase de hemodinámica. Y bueno, el Cayato también se lo recomendamos como un libro que también les hemos compartido en el Drive, ¿sí? Como un apoyo, ¿no? No como libro base, sino como un libro de apoyo, ¿sí? Sí. Y lo más amigable que hay es el Constanzo. El Costanzo, disculpen. Sí. El Costanzo de ahí pueden revisar el Guyton, porque el Guyton es, para empezar, un poco complicado, pero pueden comenzar con el Costanzo. Uh-huh. Y no sé, Rodrigo, si podría compartir pantalla para mostrarles lo del Histology Guide, que no sé, creo que fue uno de los doctores que nos enseñó. O menciona tú lo del quiz. Vamos, sí, ven compartiendo, pero también para que en la grabación los chicos que no estuvieron presentes puedan, o sea, se les dificultó, puedan también entrar a la página. Ok. Dejo, Sí, sí, dejo por favor. compartir. Ahí está. Solo algo chiquito nada más, chicos. Que Ajá. no sé si pueden observar mi pantalla. ¿Me confirma si sí, Rodrigo, puedes observarla, o Jeremy o Jason? Sí. Ya, muy bien. Y acá pueden encontrar distintas láminas, ¿no? De histología. Ahí tienen la galería donde pueden encontrar, ahí está la célula, el epitelio, tejido conectivo, órganos, que acá está el sistema cardiovascular. Ahí diferentes de todos los órganos. Así que esto es algo chiquito, ahí pueden entrar a cualquiera. Entramos acá, a cualquiera entran y ahí pueden observarlo. Y lo mejor es que es gratuito, así que no Sí, tiene y es permanencia. gratuito. Ujú. Y pueden Se hacer puede hacer. zoom y observar. Ujú. Sí, Es muy bueno. sí, muy bueno. Tiene prisa para practicar, Ujú. ¿no? Antes de ver la lámina histológica. Sí, hay diferentes órganos, así que es como una recomendación de que también lo vean y ya. Ujú. Bueno, listo. Ahora, chicos, bueno, ya con esto último, que muchas gracias, Carol, ahí también por el aporte, ¿sí? Damos por finalizada la sesión de hoy. Sin embargo, vamos a pasar con los que están presentes ahorita en vivo, con el quizzes. Son unas cuantas preguntas y recomendamos que con esto vayan practicando, ¿no? También se lo vamos a compartir en el Classroom, pero nos gustaría que también puedan poner en práctica sus conocimientos hasta ahora, ¿sí? Para que también tengamos nosotros una noción de cómo les está oyendo hasta ahora en el curso, ¿sí? Y no se preocupen, el quiz va a tener intentos ilimitados para que puedan seguir practicando, 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 ¿sí? Ok, chicos.